Los invitamos a que nos acompañen al ciclo de conferencias Las claves para entender el México de hoy. Vamos a tener la charla Aparatos ideológicos de Estado con Carlos Facio. Desinformación, y junto con la palabra desinformación, entonces hay una palabra clave que es propaganda. Lo que los aparatos ideológicos del Estado llevan a cabo en momentos como este, cuando algunos medios, en particular los electrónicos, los medios que nombré, tratan de salir a la defensa de Peña Nieto, del ex fiscal de la Nación Murillo Karam, del secretario general de la Defensa, general Cienfuegos. Es decir, cuando tratan de que no se investigue la participación de los soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, cuando descalifican a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, esos medios, y tratan de criminalizarlos, y tratan de desviar la atención hacia presuntos nexos de los estudiantes con un grupo criminal, esos medios están cumpliendo su función como aparatos ideológicos del Estado. Están tratando de impedir que la sociedad se democratice y salga, que tenga la posibilidad de acceder a una nueva forma de gobierno más igualitaria, más justa para las mayorías. Noam Chomsky, que es un intelectual muy conocido de Estados Unidos, acuñó hace muchos años una frase que define lo que él llama la ingeniería del consenso. La ingeniería del consenso tiene que ver con que muchas veces cuando hay crisis, el gobernante, el príncipe, le llamaba Maquiavelo, necesita obtener el apoyo, el consentimiento de la población para llevar a cabo determinadas acciones. En este libro, justamente, nosotros lo que planteamos en el primer capítulo es cómo después de las Torres Gemelas en Estados Unidos, el presidente Bush tuvo que salir una campaña de propaganda a través de la televisión todos los días inmediatos al 11 de septiembre para tratar de justificar las guerras que iba, la nueva escalada de guerras que iba a llevar a cabo en el mundo. Vino Afganistán, vino Irak, después vino Libia, ahora está Siria, después Ucrania, pero hay distintas formas de guerra, aunque a ustedes no les parezcan. En ese momento también Bush estaba impulsando una guerra encubierta aquí en México con agentes del FBI, de la CIA, del Pentágono, de la DEA, actuando en el territorio nacional con consentimiento del presidente Felipe Calderón. Y siguen con el consentimiento ahora de Peña Nieto. Esto obviamente en desmedro de la soberanía nacional. Nosotros, la sociedad, nunca se nos consultó si una porción de la soberanía de México debía quedar en manos de agentes extranjeros, con el agravante que, como es la práctica común de Estados Unidos en todo el mundo, usa a sus agentes encubiertos para desestabilizar países. Por eso nosotros planteamos que muchas de las acciones que se atribuían a grupos como los Zetas o los Templarios y la familia michoacana pudieron ser cometidas no solo por otros grupos criminales de uniforme, tanto de las Fuerzas Armadas como de las policías mexicanas, sino también de agentes encubiertos de Estados Unidos. Y que parte de estos grupos criminales son usados como organizaciones paramilitares, al igual que se hizo antes en Colombia, que hizo Estados Unidos en Afganistán y en Irak, en Libia, en Siria, en Ucrania. Es decir, que el uso de grupos paramilitares también cobró un auge en los primeros 3 años de gobierno de Felipe Calderón.
hubo una serie de acciones en Ciudad Juárez que entraban hombres de negros con AK-47 y entraban a clínicas para jóvenes adictos y los rafallaban. En un lugar mataron a 18 y desaparecieron 5. En Nabolato, Sinaloa, mataron a otros 10. En Torreón mataron a otros 10. Bueno, en el caso de Ciudad Juárez, si estaba militarizada, ¿cómo era posible que pudiera haber grupos paramilitares que estuvieran haciendo matazones sin que nadie los detuviera, a no ser que fueran parte de una estrategia de Estado para eliminar, para exterminar jóvenes que, como los de Ayotzinapa, como los miles de jóvenes, se habla de 150,000 muertos en los 6 años de gobierno de Calderón. De esos 150,000 muertos, la mayoría eran jóvenes, hombres y mujeres que fueron exterminados y nunca supimos los nombres porque pasaban a las fosas comunes. Nosotros hablamos entonces, nos quedamos en la fabricación del consentimiento. En este capítulo planteamos que para ir a una guerra, para ir a una guerra contra Afganistán, donde estaba Al Qaeda y un enemigo a modo Bin Laden, Estados Unidos tenía que conseguir, el presidente Obama tenía que conseguir que la población le diera el consentimiento, porque la población es la que pone los hijos que vayan a la guerra y pueden morir o llegan mutilados. La población es la que paga los impuestos para que salgan los barcos, los aviones y se financie la guerra. Entonces, a lo que estamos hablando es que hay, igual en Estados Unidos, igual que en México, un pequeño grupo arriba, que es el grupo dirigente, abajo la gran masa de la población, y nos dice Chomsky, en el medio una pequeña clase especializada, que somos los periodistas, los académicos, que en circunstancias como las que ocurrieron en Estados Unidos después de las Torres Gemelas, Chomsky le llamó la domesticación, es decir, de los medios. Actuaron, decía Chomsky, todos los medios de Estados Unidos con mentalidad de manada, es decir, discrepar en la preparación de la guerra a Afganistán y luego a Irak. Si un medio discrepaba, era romper con el consenso y era tachado de antipatriótico. Lo mismo, si ustedes leen muchas veces, ni siquiera entre líneas, sino de manera directa, algunos periodistas en México, a quienes disienten del poder, incluso dentro de los medios, se nos criminaliza, se nos acusa de disidentes simplemente porque expresamos ideas distintas a la de la manada que sigue los lineamientos del poder. En el caso de Estados Unidos, el vehículo principal para diseminar la información sembrada por el gobierno, por ejemplo, para justificar la invasión a Irak, fue The New York Times, o sea, considerado el principal diario del mundo occidental. A él se le dio información falsa, se eligió a una periodista que era muy conocida, cubría al Pentágono y tenía un premio Pulitzer, que es un premio muy famoso en Estados Unidos, y a ella se le dio información falsa para que dijera que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Era una mentira. La publicó el New York Times y se convirtió entonces en noticia, y todos los medios del mundo reprodujeron una mentira. Y en base a esa mentira se justificó la invasión a Irak. Es decir, aquí estamos hablando de una estrategia de propaganda que se repite de distintas maneras en México a través de muchos casos. Aquí nosotros planteamos que hay dobles estándares en los medios. Cuando hablamos de dobles estándares, es como los medios, situaciones similares,
la llaman de manera antagónicas muchas veces. Es decir, el doble pensar tiene que ver, por ejemplo, para poner un caso que los más grandes se acordarán, que desde hace 50 años Cuba en los grandes medios mexicanos y del mundo es señalada como la dictadura de los hermanos Castro. Sin embargo, esa categorización de Cuba obedece al manejo de propaganda que durante 50 años ha hecho Estados Unidos y diseminado en los distintos medios de América Latina y el mundo, que siguen como manada, como un grupo amaestrado, estas matrices de opinión, le llamamos, estas ideas que se generan en los círculos de inteligencia y se meten en los medios. Fíjense lo que les voy a decir. Si Cuba llevara a cabo ejecuciones sumarias extrajudiciales, si hubiera degollados, descuartizados, colgados de los puentes, cabezas chorreando sangre puestas en las puertas de las comisarías, todos los días lo veríamos en los periódicos. Sin embargo, esto que les acabo de decir, ¿dónde ocurre? ¿Dónde lo han visto ustedes en los últimos 9 años? Acá en México, ¿verdad? Sin embargo, de eso ni The New York Times ni los medios mexicanos le dan el tratamiento que le dan a Cuba. No se puede demostrar un solo caso de una ejecución sumaria, colgados de los puentes, desapariciones forzadas en Cuba, por más que le busquen. Por eso, esta es la idea de la propaganda. Yo les voy a, por razones de tiempo, les voy a hacer una muy breve síntesis de un caso que tiene que ver con esto que les venía contando. El caso Paco Stanley. ¿Se acuerdan de Paco Stanley? Era un locutor de televisión. Un día, en junio de 1999, un año antes de las elecciones del 2000, lo mataron. Y entonces se habló de que era una acción. Las primeras noticias de ese día que lo mataron, algunos peritos de la policía dijeron que era una acción, una venganza, una narco ejecución que tenía el sello de un ajuste de cuenta entre criminales. Sin embargo, Canal 13, el propio propietario de Canal 13, organizó personalmente en el canal una campaña poniéndolo como héroe, santo, como un mártir. Y ese día Javier Alartorre, Jorge Larralda, pero también ese día regresó a Televisa Jacobo Zabludowski, y entre el duopolio de la televisión, entre las dos grandes televisoras, organizaron justamente lo que un grupo de analistas, que fueron sintetizados después sus textos por una profesora de la UNAM, llamaron como se creó un clima de histeria colectiva. Es decir, lo que según los peritajes periciales daban que era un ajuste de cuenta entre criminales dedicados a las drogas, en los medios se manejó como una campaña de linchamiento mediático, donde, ¿se acuerdan quién era el objetivo de esa campaña? Era Cuauhtémoc Cárdenas, que despachaba aquí enfrente, era el regente de la Ciudad de México, y que en la perspectiva de las elecciones del 2000 era al candidato a vencer del Partido de la Revolución Democrática por el PRI. Ahí lo que hubo fue justamente una excitación mediática a través de los aparatos ideológicos del Estado se llevó a cabo la politización de un caso, se trató de generar una histeria colectiva,
y entonces se dio en los hechos una campaña de odio inquisitorial versus Cárdenas, pero desde el punto de vista periodístico de los medios estábamos asistiendo a una fabricación de una noticia. Fátima Fernández, que es esta investigadora de la UNAM, en el análisis de 56 textos periodísticos de columnistas plurales de distintos medios, dijo que hubo distorsión de parámetros de la ética periodística, manipulación de las audiencias, o sea, del público, que mintieron, difamaron, atizaron el enojo popular contra Cárdenas, generaron un clima de desestabilización facciosa, ejercieron lo que se conoce en periodismo como el amarillismo, el sensacionalismo, y todo esto por el rating, es decir, por obtener también ganancias a partir de que durante 2 y 3 días estuvieron agitando el tema, pero evidentemente el clima de linchamiento contra Cárdenas tenía como objetivo cerrarle el paso en su carrera hacia la presidencia de la República en México. Es decir, habría muchos ejemplos cómo se construyó una idea fuerza que permeó muchas cabezas, sobre todo en las clases medias, en los jóvenes de la Ciudad de México y otras grandes ciudades del país, cuando se acuñó esta matriz de opinión: AMLO, un peligro para México. Las propias letras iniciales de Andrés Manuel López Obrador, acompañadas de las palabras peligro para México, fueron desde el punto de vista de la propaganda política muy bien pensadas y en efecto cumplieron el papel para el que estuvieron elegidas en el marco de una guerra ideológica, de una guerra psicológica para la cual la mayoría de la población no tenía maneras de poder darse cuenta de que estaban siendo direccionadas en sus cabezas determinados pensamientos para que funcionaran desde ese momento, que fue un año antes de los comicios, hasta el momento de las elecciones. Es decir, lo estamos viendo en esta coyuntura con el tema Ayotzinapa, como decía, pero veamos que en esta coyuntura dramática, en este hoy mexicano que vivimos, acaban de ocurrir en un año 4 o 5 hechos muy dramáticos. Dramáticos por los contenidos, por los hechos en sí mismos, pero sobre todo por lo que implican. Acuérdense que el 30 de junio del año pasado en Tlatlaya murieron 22 jóvenes. Fueron muertos en un presunto enfrentamiento con el ejército. Esa fue la versión oficial del propio día 30 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Luego nos fuimos enterando que de los 22 jóvenes, en realidad, según la PGR, 8 fueron fusilados. Es decir, desarmados, inertes, fueron asesinados por soldados, según la Procuraduría General de la República, según los peritos de la PGR, pero según los peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 15 de los 22 fueron muertos de manera arbitraria, es decir, ejecutados. Volvamos a lo mismo. Si eran delincuentes y si el ejército está en tareas de seguridad pública, lo que correspondía era, dado que tienen un entrenamiento profesional, detenerlos y llevarlos ante la justicia, lo cual no exime que pueda haber algún muerto. Pero lo que hicieron fue fusilar, ejecutar de manera sumaria a entre 8 y 15. Luego se da Ayotzinapa. Cuando decimos fue un crimen de Estado, es porque el 26 de septiembre en Iguala
hubo 3 formas de crímenes. Hubo 6 ejecutados, 6 personas murieron, 5 porque policías, aparentemente de policías municipales de Cocula y de Iguala, los mataron. Sabemos hoy que 3 de los 6 eran estudiantes de la normal y que a 2 de esos estudiantes los mataron a quemarropa. ¿Qué quiere decir matar a quemarropa? Quiere decir que le dispararon a menos de 15 centímetros de distancia. Y el tercero, que es el joven Mondragón, fue detenido y es el joven que aparece desollado, con los ojos salidos de sus cuencas, y aparece muerto al otro día. Estamos hablando de una señora que murió en un taxi, de un futbolista de los Avispones que iba a un nuevo autobús y de un taxista. O sea, hubo 6 ejecuciones sumarias y uno de ellos antes fue torturado, el joven Mondragón. Y 43 estudiantes fueron desaparecidos. ¿Por qué decimos que fue un crimen de Estado? Porque la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzadas, en el derecho internacional humanitario, en las normas legales, en las normas internacionales de las Naciones Unidas, están considerados como crímenes de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad quiere decir que son crímenes que nos afectan a todos nosotros como parte de la humanidad. ¿Y por qué fue el Estado? Porque en México tenemos un Estado federal y los organismos de seguridad están integrados por la Policía Federal, la Policía estatales y las policías municipales. También por las Fuerzas Armadas, es decir, por el Ejército, la Marina, y hay también ministeriales. Entonces, así hayan sido los policías municipales de Iguala y Cocula, forman parte de la estructura de seguridad del Estado federal mexicano. Compete, pues, es responsabilidad del Estado. Pero además, lo que nosotros visualizamos inmediatamente fue que como nos dedicamos a estos temas y sabemos que hay unas cámaras que nos van siguiendo, que se llaman C4, en tiempo real lo que estaba ocurriendo de las 9 a las 12 de la noche en Iguala, esa noche del 26, estaba siendo monitoreado en imagen y lo vocal por distintos funcionarios de la Sedena, es decir, del Ejército, de la Marina, del CISEN, que es la policía política, de las policías municipales, de la Policía Federal. Y aquí, por acción u omisión, el Ejército y los otros cuerpos tienen responsabilidad al permitir que se llevara a cabo estos crímenes que son de lesa humanidad. Yo seguiría porque, como les decía al comienzo, es un tema que lleva horas, pero si quieren, a los que me quieran acompañar, hay un taller programado y podemos trabajar, digamos, sobre esto en otro espacio. Y si quieren ahora, tenemos 10 minutos para que, si ustedes hacen en 5 minutos algunas preguntas y yo las pueda responder en 5 minutos, con gusto lo hago. Gracias. Sí. Felicidades, mi nombre es Raúl y la verdad, lo que está usted diciendo ahorita me pone más fuego en la sangre para luchar. Tengo 65 años. Yo recuerdo que en el 68 fueron jóvenes, 71 jóvenes, a hoy jóvenes. Yo recuerdo que cobardemente el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo: yo asumo la responsabilidad, cobardemente, y a hoy hay más cobardía. Muchas gracias. Todos estamos
consternados ante esta situación y creemos que puede ser este desgraciado fenómeno que sucedió en Iguala un antes y un después para que la sociedad mexicana despierte y pueda buscar mejores niveles de vida, mejores estadios, que haya democracia. Eso es lo que nos surge, que tengamos democracia. Le pregunto al maestro, ¿cree que, así hablando francamente, yo sé que no es un momento para hablar de partidos, pero cree que la vía partidista, con todo y la basura que es el INFE o INE que se llama ahora, con todo y que los ministros son priistas, o sea, los ministros de aquí a un lado de la Suprema Corte son priistas y panistas, con todo y que el tribunal, el TRIFE, también son priistas, ¿cree que en las urnas el ir a votar sea una perspectiva positiva? ¿Cree que haya solución? Gracias. Carlos. Muchas felicidades por sus comentarios. Por eso ahora veo que cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de gobierno en el Distrito Federal por el comentario que hizo, por eso lo atrincheraron, lo acuchillaron cuando mataron a un Ruiz Massieu, no hicieron nada de eso. Por eso el gobierno federal le vale madre todo, y por eso lo de Ayotzinapa, estoy de acuerdo con usted que es un crimen de Estado y Peña Nieto lo ordenó. Por eso no va a salir la verdad públicamente, y por eso siempre he creído en la izquierda, y por eso apoyo más a Morena, ya no al PRD, porque el PRD ya se deshizo absolutamente. Ahora vamos con Morena porque es la verdadera cara del cambio que se está dando ahorita. Nada más eso quiero saber, ver si está bien o está mal. Muchísimas gracias. La última y vamos a ver. Bueno, como son preguntas, pues eso va. Usted tiene mucha experiencia en todo lo que son los controles mediáticos, desde los poderes fácticos. A mí lo que me gustaría preguntarle sería, si usted con esta experiencia visualiza, ¿cuál puede ser el tema que pudiesen estos poderes fácticos atacar en próximas, concretamente la próxima elección, que siento que puede ser en donde puede ser un tanto diferente por toda la situación que se ha generado? Entonces, desde su punto de vista, la pregunta sería, desde su punto de vista, ¿cuáles serían esos temas sensibles que podrían atacar los medios o los aparatos ideológicos en los próximos años? Gracias. Bueno, muy breve porque creo que en 5 minutos tenemos que dejar el espacio. Decían por ahí, un señor ya grande, ¿cuándo va a despertar la sociedad mexicana? Yo discrepo. Yo creo que amplios sectores de la sociedad mexicana están despiertos, que justamente el poder real a través de estos aparatos ideológicos del Estado es el que va retrasando de manera posible, lo va postergando ese cambio posible. ¿A qué me refiero? Se olvida muchas veces que México fue el país que dio al mundo la primera revolución social del siglo XXI, y que después de esta guerra de 1910-17, el pueblo mexicano protagonizó
distintas formas de luchas. Pensemos en el cardenismo, con la nacionalización del petróleo. Pensemos distintas etapas. Pensemos aquí en este Zócalo en el 68, justamente que fue el escenario, junto con la Plaza de las Tres Culturas, de una matanza. Pensemos en la Guerra Sucia. Ahí había jóvenes, sobre todo, protagonistas de un cambio posible por distintas vías. Estos que estamos señalando de las elecciones del 88, las del 2000, la del 2006, la del 2012, son momentos de que ese despertar se manifestaba por la vía de las urnas, y habían en esos momentos, desde el 94, quienes a su vez apoyaban, acompañaban la insurgencia zapatista, que se convirtió en una lucha política que llevó a desnudar al régimen político mexicano, al racismo implícito en una porción muy grande de la sociedad mexicana. Pero mucho pueblo de distintas partes de México se solidarizó con ese movimiento de campesinos pobres del sureste mexicano. Estamos hablando entonces que hoy hay muchos Méxicos, y en esos muchos Méxicos, a lo ancho y largo del territorio nacional, están habiendo muchas formas de resistencia. Y esto tiene que ver con la pregunta que hacía el último compañero. ¿Dónde viene la ofensiva mediática de la plutocracia para el corto plazo? La ofensiva viene a través de los medios para preparar el camino para el despojo. La guerra de Calderón estuvo dirigida a romper todo el tejido social, a romper el tejido social comunitario, donde había comunidades indígenas, también a romper con los usos y costumbres, pero ahí hay fortalezas, ahí hay redes de redes que están articuladas y que han resistido esta ofensiva del gran capital. Peña Nieto logró las contrarreformas en materia de energía, de trabajo, de educación, financieras y otras, porque Calderón cumplió la tarea que era generar caos y un terror paralizante en la sociedad. Peña Nieto pudo hacer las contrarreformas, pero se atoró porque salió un Tlatlaya, una Ayotzinapa, un Tanguato, una Apatzingán, que revelan la tragedia de esta crisis humanitaria que vivimos México. Pero por eso el presidente Peña Nieto dijo, ya supérenlo, le dijo a los padres de los muchachos de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque a él la tarea que tiene es a echar a andar la etapa que sigue a la privatización de Pemex. Él ahora tiene que dar los contratos a las grandes compañías transnacionales. Y los contratos significan el despojo, lo que Marx llamaba la acumulación primitiva del capital. En el tomo 24 de ese libro, El Capital, él decía, siempre el capital tuvo en su origen el robo, el despojo, la violencia. Bueno, hoy un marxista, todo el que resista, pensemos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, pensemos en la CETEG de Guerrero, que forma parte de esta coordinadora, pensemos en todos aquellos que en distintas partes del país están organizados. Ellos van a ser justamente el blanco a criminalizar para poder llevar adelante el despojo en la nueva fase que viene. Gracias. No, dicen acá. Dicen por lo menos los padres que son víctimas, porque sus hijos desaparecidos y los 6 muertos son víctimas, pero los padres, los familiares también son víctimas. Y los padres, que son los directos, las personas más cercanas a las víctimas, no creyeron la verdad oficial. ¿Por qué no habrán creído esa verdad oficial? Porque siempre nos han
Ella dice porque siempre nos han mentido. No, es decir, esa no es una buena forma de analizar la realidad. Porque se hicieron pruebas sobre las quemas de los cuerpos para determinar si realmente se habían quemado los cuerpos en esas fosas. Él dice que porque hubo peritajes y otro peritaje de un grupo de expertos echó abajo la verdad oficial. Entonces, justamente una de las formas de analizar metodológicamente qué pasó en Iguala es ver primero la documentación oficial. México, la PGR, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, la Procuraduría General de la República, un órgano federal, las dos instancias tienen muy buenos peritos. O sea, hay mexicanos que saben hacer muy bien su trabajo. Pero ¿qué ocurre en la realidad concreta en México cuando se trata de casos que se politizan? Que muchas veces nos conduce a eso que decía aquí la señora. Mienten, decía ella. Es decir, lo que pasa con los peritajes oficiales tiene que ver con que muchas veces esos peritajes, por razones de Estado, porque involucran determinados intereses, no nos reflejan la verdad, a pesar de que los técnicos en distintas técnicas periciales conocen al detalle su especialidad. Son muchas especialidades que tienen que ver con técnicas forenses, que tienen que ver con criminalística, que tienen que ver con balística. Es decir, ahí hubo muertos y hubo heridos y hubo desaparecidos. Entonces, para analizar en principio qué ocurrió desde el punto de vista de un investigador de la PGR, de la Procuraduría de Guerrero, qué es clave, qué es lo primero que tienen que hacer los peritos, el Ministerio Público, qué tienen que hacer, qué hacen cuando ocurre un hecho. Él hace así, ¿no? Precintan el lugar con unas fajas amarillas. Eso es preservar el lugar del crimen. ¿Y preservar qué más? Todas las evidencias que están en el lugar. ¿Qué hubo en Iguala como evidencias? ¿O qué debió haber como evidencias en Iguala? Casquillos, él dice testigos, C4 cámaras. Es decir, hay una serie de elementos que los peritos tuvieron que tomar en cuenta, y esto tiene que ver, él dice casquillos. ¿Por qué nos importarán los casquillos? Porque nos llevan al tipo de armas que se utilizaron, al calibre de las armas que se usaron, y en función del calibre de las armas que se usaron, ¿qué podemos saber? ¿Quién disparó? ¿Qué quiere decir? Si fue el ejército, si fue la Policía Federal, si fue la Policía Municipal. ¿Por qué? Porque cada arma del ejército y las distintas policías usan armas diferentes. Entonces, si en la autopsia de los 6 muertos el calibre de las armas que se usó estuvieran en los expedientes, nos conduciría a saber quiénes realmente dispararon en el caso de los 6 muertos, ¿no? Justamente lo que ocurrió, como los padres no creyeron, lo que hubo fue que los abogados que desde el comienzo tomaron el caso, que son los abogados de un grupo de derechos humanos de la montaña de Guerrero que se llama Tlachinola, los abogados lo que dijeron fue que desde un comienzo la policía judicial del estado de Guerrero
no cumplió con su tarea de precintar los lugares y de hacer un buen relevamiento en las periciales, y que incluso en la mañana del 27 de septiembre, cuando varios de los estudiantes que habían logrado sobrevivir a la matanza y al secuestro llegaron a declarar al Ministerio Público, la persona que les levantó la declaración, que era una mujer, Ministerio Público, en vez de cumplir con su función, de alguna manera hostigó a los estudiantes y, a través de canalizar de manera intencional sus preguntas en determinada dirección y no dejar expresar libremente lo que los muchachos habían vivido, ahí, al canalizar de otra manera, lo que dicen los abogados de la Chinola es que se estuvo obstaculizando una verdadera investigación. Esto tiene que ver a su vez con otro hecho. Al partir del segundo o tercer día, al segundo día, primero se dijo que había 56 desaparecidos. Luego se dijo que eran 43 desaparecidos. Como explicábamos recién, la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad, con lo cual el gobierno federal del de Peña Nieto debió intervenir de oficio, la PGR debió intervenir de oficio para averiguar dónde estaban los 43 muchachos. Sin embargo, ustedes saben que cuántos días tardó el presidente Peña Nieto o el gobierno de Peña Nieto en involucrarse en el caso. 12 días, dicen acá. ¿Quién da más o quién da menos? Bueno, yo creo que fueron como 9 días, pero pongámosles 10 o 12. Pero bajémosle a 9, ya son muchos días para asumir una responsabilidad, porque esa misma noche en la madrugada apareció, aparte, en las redes sociales, el rostro cadavérico, desollado del joven Mondragón. ¿Quién subió a Facebook, a Internet, esa imagen? Fue uno de los criminales. Su hermano en la madrugada, un hermano menor, lo identificó por la ropa que llevaba. Nosotros decimos que esa imagen fue subida por los criminales justamente para generar un efecto a través de las redes sociales, sobre todo en los jóvenes, que son quienes manejan más asiduamente estos medios. Es decir, eso implicaba generar terror, generar miedo a nivel de la red, de redes sociales en torno al caso. Bueno, ¿cómo nos pudimos ir acercando a la verdad? Nosotros decíamos que los 3 tipos de crímenes que hubo era una herramienta para tratar de involucrar, no facciosamente, no por gusto, a otros posibles actores que estuvieron esa noche en el lugar de los hechos. En los primeros días supimos que, aparte de la Policía Municipal de Iguala y Cocula, ¿quiénes más estuvieron en el escenario de los crímenes? El Ejército. ¿Quién más? La Policía Federal. Es decir, supimos casi en tiempo real, porque el diario El Sur de Guerrero, al día siguiente de los hechos, recogió testimonios de personas que transitaban por la carretera y venían en transportes privados o en transportes públicos, y fueron testigos de que la Policía Federal y elementos del Ejército Mexicano estaban bloqueando las 3 entradas y salidas que tiene la ciudad de Iguala. Cuando nosotros tomamos en cuenta estos elementos, lo que inmediatamente pensamos es
aquí hubo una operación de contención, hubo el cierre de un perímetro donde se iba a llevar a cabo en 9 sucesivos hechos sucesivos distintos lo que pasó esa noche. Pero cuando se nos dice que hubo 22 soldados que llegaron al hospital Cristina, donde habían llevado a un muchacho herido en la boca por un balazo, y con él fueron otros 22 estudiantes y un maestro de la CETEC, porque ahí hubo distintos hechos, uno a las 9 de la noche, y después de los primeros hechos, donde hubo un muerto y varios heridos de bala, los muchachos a las 12 de la noche, 3 horas después, organizaron una conferencia en el cruce de una avenida y una calle o 2 avenidas, y ahí participaron también maestros de la CETEC, de la Coordinadora de Maestros de Guerrero, y estaban en una conferencia de prensa en la calle cuando llegaron de vuelta personas encapuchadas con armas de alto poder, y ahí es donde paran los 5 autobuses y desaparecen a los 43 de distintos autobuses. Sabemos luego que el muchacho herido, compañeros y un maestro están en el hospital Cristina, e incluso cuando se va procesando la información, cuando se va involucrando el papel del ejército en estos hechos, el propio ejército mexicano, que en boca del secretario general de la Defensa, Salvador Cienfuegos, había dicho que sus soldados esa noche no habían participado en nada porque no tenían gente en el cuartel, porque habían ido a socorrer una pipa que se había incendiado en la carretera. Eso fue lo que dijo el general Cienfuegos. Nos enteramos que es el propio ejército el que filtra al diario Milenio una fotografía, y a la televisora Milenio, una fotografía donde se ven a los jóvenes sentados en el piso adentro del hospital Cristina. Es decir, en una operación de control de daños, como le llamamos, el propio ejército filtró esa foto con lo que intentaba demostrar que sí, de alguna manera el ejército había participado, pero a la manera un poco, digámoslo, de Teresa de Calcuta. Es decir, junto con la foto que le filtraron a Milenio, en el reportaje que hace el reportero de Milenio, se dice que en todo el tiempo el oficial a cargo, un capitán, Martínez, Crespo, Martínez, no me acuerdo ahora el nombre, en todo momento los trató con mucha humanidad y no lo fotografió, es decir, que tuvo un trato muy correcto. ¿Qué sabemos por lo que declararon los jóvenes estudiantes que estuvieron ahí? ¿Qué nos dijeron ellos? ¿Qué informaron a los distintos medios y se fue publicando? ¿Qué pasó adentro del hospital Cristina? Que no dejaron atender al muchacho, ¿sí? Al herido. Ajá. 10 horas sin atenderlo, pero ¿qué más dijeron? Que les quitaron los celulares. Que les dijeron que se fueran, porque si no los iban a desaparecer. Que se salieran. Es decir, lo que narran ellos es que le dijeron que así como eran tan hombrecitos para andar haciendo sus desmadres, que salieran a enfrentarse a las calles, y dijeron que el grupo que andaba en las calles dijeron algo así como la pura verga, es decir, que era un grupo de élite, es lo que se traduce, debemos entender, de lo que les dijo ese oficial,
que lo que estaban desapareciendo y matando en las calles eran un grupo de élite especializado en exterminar presuntos delincuentes. Es peor la cuestión, y esto lo sabemos ahora, porque como los padres no creyeron, a través de Tlachinola y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, un centro de los jesuitas, negociando con el gobierno, los padres, ¿se acuerdan que los padres lograron, los padres, las madres, sus estudiantes, lograron que el presidente de la República los recibiera en Los Pinos? Y ahí le sacaron un decálogo, 10 puntos, en los que el presidente se comprometió a cumplir. Uno de ellos era que como no creían en la verdad oficial, que se pidiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que se formaran grupos de expertos para que viniera a coadyuvar con las investigaciones oficiales. ¿Qué quiere decir que vengan a coadyuvar con las investigaciones? De alguna manera es un ayudar a la investigación en términos casi de un pie de igualdad que los peritos o los expertos oficiales. Y en esa investigación los expertos sacan este documento que tiene 500 y tantas páginas, que es el resultado de su investigación. Esto es junto. ¿Qué hicieron los expertos? Fíjense, en este momento hay una gran campaña de confusión dirigida por el gobierno. ¿Dirigida para qué? Para acusar a estos expertos de qué. De que mintieron, dice la palabra mentir. Es decir, de que son incompetentes, mintieron. Lo que dijeron los medios, sobre todo con respecto al peritaje del basurero de Cocula, fue como un experto peruano, Torero se llama, que es peruano, ergo un extranjero, podía desacreditar con su investigación más de 500 peritajes. Eso lo marcaron todos los medios, lo cual es falso, porque Torero solo hizo el peritaje de qué, de si hubo el fuego que se dice en la versión oficial que sirvió para convertir en cenizas a los 43 muchachos. ¿Qué dijo el experto? ¿Qué hizo el experto? Porque el experto lo llamaron 10 meses después de que ocurrieron los hechos. ¿Y en base a qué él hizo su informe? En base a estudiar la documentación sobre ese hecho concreto que le mandaron de los expedientes de la Procuraduría de Justicia de Guerrero y de la Procuraduría General de la República. O sea, entiendan, la documentación oficial en la que se basó Torero estaba en el expediente y eran lo que habían analizado y puesto en función del juez del expediente la PGR. Él después vino a México 10 meses después cuando le encargan esto, y entonces está 20 minutos, dicen los medios, 15 minutos, dicen otros, en el basurero de Cocula. Y él responde justamente en Milenio, que es el medio que más lo ha golpeado, y él responde que al basurero, 10 meses después, él ahí no iba a encontrar nada, cuando ya había pasado legiones de periodistas, de gente, de expertos por el lugar, y estaba todo, ya no estaba precintado, estaba todo pisoteado. Y entonces, lo que dice Joey, fui a ver cómo corrían los vientos, cómo era el espacio, cómo estaban los árboles, es decir, a tomar detalles mínimos.
pero la base ya la tenía en lo que le habían mandado por el expediente. Entonces, él solo hizo un peritaje que dice lo que plantean los supuestos asesinos, confesos, los muchachos que algunos dicen que son albañiles y que se confesaron como parte del grupo Guerreros Unidos, es lo que ellos dicen en sus declaraciones no pudo ocurrir. Hizo cálculos en base a lo que dice el expediente, dice eso nunca ocurrió ahí, y toma otros detalles que tiene que ver cómo está el piso, cómo está la flora, los alrededores, etcétera, y dice cómo son los vientos, y dice eso ahí no pudo ocurrir. Entonces, cuando dicen desacredita 500 peritajes, no, él solo desacredita lo que tiene que ver con el lugar del supuesto crematorio. En base al documento, al peritaje que hace este experto que participó en las Torres Gemelas y otros casos, los expertos, que es un grupo de 5 especialistas en temas de derechos humanos en sus países, Colombia, Guatemala, España, lo que dicen es: pedimos información sobre los grupos criminales de Guerrero al Estado mexicano, a la PGR. Nos dieron muy poca información. Otro elemento es, a raíz del caso de los muchachos de Ayotzinapa, en el basurero de Cocula comenzaron a aparecer otros restos. Y entonces descubren, a partir de los nuevos restos, que en esos restos, que algunos de esos restos habían personas quemadas. Pero lo que se encontró ahí es que el modo en que habían sido quemados era que habían hecho un pequeño hoyo en la tierra, una cavidad, habían puesto leña abajo y los quemaron, pusieron los cuerpos arriba y los quemaron. Como consecuencia de ello no estaban totalmente quemados, había pedazos de ropa, había pedazos de cuerpo mezclados con tierra, y entonces ellos llegan a la conclusión de que la metodología utilizada previamente por Guerreros Unidos no es la que se dice en la verdad oficial de la PGR. Es decir, ellos tratan de ir aproximándose a la verdad en función también de analizar. Yo no sé si ustedes vieron en la televisión o en alguna foto en los diarios todos los tomos de la investigación, que son de esta pared acá y un alto así, de lo que obra en el expediente. Todo eso se lo fueron echando, lo fueron leyendo, fueron analizándolo, y en función de ello llegan a este documento de 500 páginas, ¿no? Entonces, está ahora el tema de Cocula, que se desacredita, y entonces los medios, como aparatos ideológicos del Estado, salen a cuestionar este informe, aparte de manera chauvinista, cómo un extranjero se atreve a descalificar a 500 peritos mexicanos, ¿no? Es el argumento ramplón, ¿no?, de descalificar al otro por su raza, por su religión, por lo que sea, porque no es mexicano en este caso. Ahora, fíjense, hay un punto que los medios prácticamente no han tratado, que tiene que ver con el análisis de los expertos. Ellos nos dicen que a partir del expediente, o sea, de la investigación de la PGR y la Procuraduría de Guerrero, hay 2 momentos y perfiles distintos. Ellos dicen que hay, en el primer momento, se trata de un ataque masivo e indiscriminado. Es decir, esto quiere decir que ahí hubo disparos contra estudiantes y civiles desarmados y en actitud de huida. Es decir,
En el primer incidente a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, ahí ya hubo tiros. Ahí solo hubo un muerto, ahí hubo un herido. Es el muchacho que está, en coma, en estado de coma, pero hubo varios heridos. Quiere decir que ahí tiraron a la gente y uno está en coma porque recibió un balazo en la cabeza. Es decir, ellos lo definen ese primer ataque como un ataque masivo e indiscriminado contra civiles desarmados que aparte, dicen, iban en actitud de fuga. ¿Qué quiere decir? Que iban corriendo tratando de salir de donde se estaba produciendo la balacera. Pero dice indiscriminado, pero además progresivo. Es decir, hubo una persecución, hubo disparos al aire, hubo bloqueos, hubo golpizas, hubo disparos a matar y a quemarropa, y hubo preparación de emboscadas y aparte las desapariciones. Entonces, vayamos por parte, decía Jack, el destripador. Cuando ellos dicen progresivo, esto tiene que ver con que algo que habíamos dicho desde los primeros días. Fíjense, en 2011, el 12 de diciembre, en la autopista del Sol, tal vez algunos se acuerden, los estudiantes de Ayotzinapa estaban bloqueando la carretera. Y agentes de civil, de la policía estatal y ministerial, dieron muerte con armas de alto poder, de uso exclusivo del Estado, a 2 muchachos e hirieron a otros 20. Y desde ese momento, se formó una comisión de mediación entre los estudiantes de la Normal y el gobierno federal, y a mí me tocó ser parte de esa comisión. Un grupo de unas 12 personas, estuvimos yendo un par de ocasiones al estado de Guerrero y junto con los estudiantes nos reunimos con el gobernador y el procurador y otros funcionarios. En esa oportunidad yo tuve fue la ocasión para que yo conociera la Normal de Ayotzinapa, y como por mi tarea trato de observar, lo que me di cuenta esa vez, la primera vez que fui, las siguientes, es que para llegar a la Normal, ¿alguno ha estado ahí? No. Hay que llegar por una carretera y uno llega a la Normal y por ahí sale, y es un embudo, pues. Es muy fácil, pues, de controlar a través de inteligencia humana e inteligencia electrónica, es decir, con estos aparatitos de monitoreo, pero también inteligencia humana quiere decir con agentes de civil que están ahí cerca de la Normal, en el municipio de Tistla, dado que estos muchachos, a los que les llaman los ayotzinapos de manera despectiva, son muy molestosos, generan muchas broncas a los ciudadanos. Desde entonces los tienen vigilados. Entonces, lo que nosotros partíamos de la base el día siguiente, los 2-3 días que se comenzó a conocer lo de la noche de Iguala, decíamos, desde que salieron tuvieron que estar siendo monitoreados, vigilados por los secuatros. Desde ahí, como constatan después en el expediente los expertos, fueron seguidos, o sea, se inició una persecución. Detrás de los 2 camiones, los 2 autobuses que salieron con estudiantes de la Normal para ir a tomar otros autobuses para venir aquí al 2 de octubre, que faltaban unos días,
Desde que salen esos dos camiones, comienzan a ser perseguidos a distancia por agentes del Estado. Progresivo, dice, persecución. Luego en algún momento hay unos disparos al aire. O sea, todavía no llega la etapa en que tiran a matar. Pero hablan después del bloqueo. Decíamos que Iguala tiene 3 entradas y salidas y ahí la Policía Federal y el Ejército las bloqueó. Bloqueó, en la teoría de los expertos, para que ninguno de los 5 camiones saliera de Iguala, y ellos aportan una nueva línea de investigación que tiene que ver con que tal vez un 5.º autobús tenía encubierto droga. Qué casualidad que es un 5.º autobús que apareció en el peritaje inicial de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, pero que cuando el expediente lo atrae la PGR, ese autobús desaparece de la investigación. Al analizar el expediente, los peritos se dan cuenta, ¿y dónde está? Allá eran 5 y ahora son 4. Y entonces ellos comienzan a preguntarle a los sobrevivientes, a los muchachos que había, a los estudiantes que estuvieron esa noche ahí. Y ellos le afirman que había un 5.º autobús. Y dan el número de ese autobús. Y entonces dan una versión. A partir de la versión, los peritos se van a la empresa de transporte de ese autobús y los directivos le dan finalmente los datos de que sí que hubo un 5.º autobús, pero a partir de ese dato ellos pueden llegar al conductor de ese autobús. Entonces van a interrogar o a conversar con el chofer del 5.º autobús y les da una versión que difiere totalmente de la que le dieron los estudiantes. Vuelven con los estudiantes. Los estudiantes ratifican su información. Vuelven con el conductor. El conductor ratifica su declaración opuesta a la de los estudiantes. En esa investigación, los expertos consiguen que la compañía le den una foto, mejor dicho, le den de la central camionera de Iguala el video de la llegada de los autobuses y la salida de los autobuses en el tiempo que los estudiantes planteaban que ocurrieron los hechos cuando ellos estuvieron ahí. Y entonces le piden a la compañía que le dé las fotos de esos autobuses. Y la foto que le da del 5.º autobús no coincide con la de el video que muestra a ese 5.º autobús. Mandan esa información a otro experto y denota que tanto la parte delantera del autobús como en los asientos hay diferencias entre las dos imágenes. Y entonces ponen en duda que la información inicial que le da la compañía sea realmente la del vehículo que ocurrió. Pero a su vez le preguntan a la PGR, oye, habían 5 y hay 4. Y entonces la respuesta de la PGR es, no, lo que pasa es que sí, los muchachos se tomaron un 5.º autobús, pero como salieron por la puerta de atrás y andaba mal, lo destruyeron ahí a una cuadra atrás de la camionera. Bueno, ¿dónde está la evidencia de que destruyeron el autobús? No hubo respuesta. Para ir concluyendo con el tema del autobús, los expertos dicen que
a partir de los interrogatorios, oye, ahí la dejamos, a partir de las distintas entrevistas que tuvieron, alguien les dio la información de que en Estados Unidos, creo que en Chicago, había un expediente abierto sobre el grupo Guerreros Unidos, donde habían 2 mexicanos detenidos allá, que estaban siendo señalados en una ruta que salía de Iguala y llegaba a Chicago, es decir, pasan por acá, por la central camionera del sur, aquí en la Ciudad de México, y siguen destino a la frontera, que llevaban droga. Y entonces piden que investiguen. Ellos no son autoridad, los expertos. Ellos simplemente hacen recomendaciones a la PGR para que tomen en cuenta estos posibles indicios que pueden aportar a la solución por la vía de si lo que ellos dicen es, bueno, estos ataques fueron tan frontales que el único móvil, no hay móvil en el expediente de la PGR, dicen, el único móvil que creemos es que quienes cometieron esto, el objetivo era que esos camiones no salieran de Iguala. Y tal vez era entonces porque en el 5.º autobús había droga que ya estaba camuflada en partes interiores del vehículo, y justo los muchachos tomaron ese sin saberlo, y por eso se hizo ese cerco para que no pudieran salir. Y el domingo que presentaron acá este informe los expertos de la CID, lo que dijeron es que 2 o 3 días antes de culminar el informe, revisando las últimas actuaciones en el expediente, descubrieron una hoja manuscrita del chofer que 2 veces había dicho una versión totalmente distinta a lo de los muchachos. En esta versión manuscrita, integrada en fechas muy recientes, es decir, recientes al día que se presentó esto, a comienzo del mes pasado, el chofer había presentado un manuscrito donde compartía, o sea, ratificaba la versión de los estudiantes, lo cual, esto no es muy académico que digamos, pero nos da para dudar de la versión oficial. Es decir, nos da para decir que tal vez las 2 primeras declaraciones del chofer fueron manipuladas o fueron inducidas por la PGR o alguna autoridad para que declarara en ese sentido, y finalmente la persona, por alguna razón, decidió decir lo que pasaba. Pero esto nos lleva a otro punto, que es que en esa primera parte, ¿se acuerdan que les dije que ocurrieron los hechos? Lo que la propia información que dio la Procuraduría de Justicia de Guerrero exhibió, eso lo vimos en los primeros días, una imagen que había sido tomada por las cámaras de 2 camionetas de la Policía Municipal de Iguala, que en su batea, en su caja, llevaba un grupo de personas, no se veía porque era la noche y pasaron fugaces, un grupo de personas que podían ser, que eran los estudiantes, decía la versión de la Procuraduría de Justicia. Ese dato, ¿por qué nos importa? Porque ahí tenemos un elemento aportado por la Procuraduría de Guerrero de que efectivamente en 2 camionetas oficiales, policiales, se transportaron estudiantes. Pero hay otro hecho, que hay numerosos testigos, incluidos los propios estudiantes, y es que en esa primera parte hubo agentes uniformados, algunos con capucha y otros sin capucha, que estuvieron cometiendo
la primera balacera. ¿Qué infieren, o qué podemos inferir, pero qué infirieron los expertos de la CID? Que actuaron de manera pública, porque así actuaban ¿cuándo? Siempre. A partir de las entrevistas que estuvieron haciendo los expertos con gente de las casas cercanas a donde ocurrieron los hechos, ellos llegan a la conclusión de que actuaron a la descubierta porque mucho tiempo antes las autoridades de Iguala, y ahí hablan también del alcalde Abarca, habían generado un clima de miedo y terror en la población de Iguala. Quiere decir que actuaron como actuaban siempre, y entonces no tuvieron pudor para cuidar su identidad al momento de cometer la primera parte de los hechos. Es decir, hay numerosos testigos que nos dicen entonces que ahí actuaron con una palabra que es como un cáncer en México, la palabra impunidad, ¿no? Actuaron con total impunidad porque siempre lo hacían y lo hacen así. Es decir, habían generado un miedo y terror paralizante en la población antes y actuaban de esa manera. Según la versión de la PGR, en un segundo momento existe en el expediente de la PGR una desconexión entre esta primera parte, donde están los uniformados, y la desaparición de los estudiantes. ¿Qué interpretan los expertos? Que para desaparecerlos, es decir, esta desaparición se atribuye a un grupo criminal, Guerreros Unidos. Y lo que nos dicen los expertos es que ambos momentos, el que están los policías uniformados y en el que supuestamente participan los desaparecedores, los policías municipales de Cocula y Iguala, en realidad forman parte de una misma trama, de un mismo plan, de una misma acción. Pero ellos dicen que la decisión de la desaparición tuvo continuidad con la acción desarrollada desde un inicio, pero que no se tomó de manera inmediata, ya que tuvo que prepararse, fíjense, la infraestructura necesaria para ocultar el destino de un grupo tan numeroso de personas, o sea, 43 personas. Es decir, ellos dicen, fue parte de una misma acción. Se demoró la decisión de la desaparición, porque donde metían, cómo desaparecían a una persona, a dos personas, bueno, ya tienen callo, lo saben hacer muy bien, pero 43 de un saque, y entonces ellos dicen que tuvieron que preparar esa infraestructura, lo que además requirió de una gran capacidad de coordinación con otros autores intelectuales y materiales. Ellos no acusan a nadie. Ellos, lo que dicen los expertos es, del expediente, lo que nosotros analizamos es que aparte de los actores que ahí se dicen, tuvieron que haber otros autores intelectuales y materiales para preparar esa infraestructura para desaparecer a un grupo tan grande de jóvenes. Ellos hablan de un sofisticado modus operandi, o sea, de una forma de actuación sofisticada de los perpetradores del hecho. Esto es convertir en cenizas a los normalistas para que no pudieran ser identificados ni siquiera por el ADN. Es decir, ustedes se acuerdan que cuando aparece el caso de un estudiante
que da positivo en un estudio de ADN en la Universidad de Innsbruck. Fue un solo caso y se le da crédito a esa universidad. Los abogados de los familiares lo aceptan como válido, pero ¿qué dijeron los padres y los abogados? Sí, fue cremado, puede ser, eso es cierto, pero dicen, pero eso no consta de que fue incinerado en el basurero de Cocula, como dice la verdad oficial de la PGR. Es decir, hay un dato en el expediente de los expertos, de otro grupo de expertos, los expertos forenses argentinos, que habían estado coadyuvando con la PGR en Cocula y en el río San Juan, que cuando en noviembre la PGR dice, viene con la verdad, y dicen primero a un grupo que íbamos coadyuvando ahí con los estudiantes, encontraron 5 bolsas en el río, decimos, pero no lo quieren informar ahora porque, o sea, comenzaron a manejar en las cercanías, digamos, de los padres y los estudiantes con el grupo del PRO, con el grupo de un grupo de ONGs que estaban cooperando, digamos, apoyando a los estudiantes, y incluso la primera esta versión decía, no, y eran 5 bolsas, y entonces las comenzaron a tirar cerradas hasta que un oficial dijo, oiga, no, tírenlas abiertas, se tienen que esparcir la ceniza, y entonces cuando tiraron la primera bolsa estaba cerrada y ya las otras después las abrieron y entonces las cenizas se las llevó el río, ¿no? Eso lo supimos 15 días antes de que se hiciera público, pero lo que dicen los expertos es, a nosotros no nos consta que las cenizas de este estudiante estuvieran en esa bolsa del río San Juan, porque cuando nosotros llegamos, ya los peritos de la PGR la estaban analizando a la orilla del río en unas mesas. Nosotros nos vimos cuando los buzos de la Marina mexicana la sacaron del fondo del río. Nosotros no firmamos la cadena de custodia, que es como se llama cuando hay una pericial, ¿no? Y eso generó también controversias en aquel momento entre los forenses argentinos y la Procuraduría de Murillo Caro. Bueno, lo que queremos decir es que lo que nos importa destacar de lo que plantean los expertos es, hay 2 tiempos, y en la segunda parte, antes de tomar la decisión de desaparecer, se tiene que contar con la infraestructura para poner a los 43 muchachos. Les pregunto, ¿ustedes tienen idea en una ciudad como Iguala quién puede tener capacidad para ocultar a 43 muchachos? El ejército. Y ahí mismo los cremaron. ¿En dónde? Bueno, entonces, ahí dicen que ahí habían crematorios. Entonces, lo que nos falta es tener la evidencia de si hay un crematorio, de si está en el cuartel 27 en Iguala, de si está en la 35 zona militar en Chilpancingo, o si está en otro cuartel de la región que tenga un campo crematorio. Por eso los expertos, los padres y los abogados pedían que le dejaran entrar a los cuarteles. No era, como dicen los aparatos ideológicos del Estado, los grandes medios, iba a decir una palabrota, no era tratar de joder, pues, era porque lo que ellos trataban de encontrar eran indicios
que en todo caso, si la verdad oficial era que los habían incinerado, si hay crematorios en algún cuartel, entonces se podría confirmar que fueron incinerados. Pero también eso implicaba que la responsabilidad de otros actores. Claro, más de uno de ustedes puede decir, bueno, es obvio a esas alturas que si tenían un horno crematorio lo destruyeron. Ah, bueno, pero una inspección ocular de un experto puede determinar si hasta hace poco tiempo en ese lugar, en un cuartel, pudo haber un horno crematorio, ¿no? Entonces, bueno, para llegar a la verdad, como ustedes ven, hay que caminar muchos pasos y tratar de ir verificando hecho por hecho que nos den certidumbre, no simplemente argumentar en base a lo que pensamos sin tener una prueba científica de los hechos, ¿no? Eso es lo que quieren los padres y los compañeros de la Normal, de que se investigue profesionalmente con los métodos científicos de avanzada que existen, que se realice una búsqueda con esos elementos de los jóvenes estudiantes. Bueno. No, a ver, vamos. Ahora si quieren abrimos una ronda de opiniones, pero estamos en una situación nueva. En este momento ustedes son testigos de que en los últimos 2 meses el Comité de la Tortura de la ONU, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU, el Comité de las Ejecuciones Sumarias Extrajudiciales de la ONU y también expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicen que esos 3 crímenes de Estado son generalizados en México. Entonces, la presión hoy sobre el gobierno mexicano es muy fuerte. Partimos de la base de que nunca van a aceptar, pero dejemos una interrogante acá y pensemos quiénes son los que están impidiendo que se pueda llegar a aproximarnos más cerca a la verdad. Acá tenemos un elemento que dejamos apuntado, el batallón 27 de Iguala. ¿Por qué cuando los expertos dicen queremos conversar? Como conversaron con todos los otros protagonistas de la PGR, de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, con los estudiantes, con todo. Bueno, ¿por qué? Porque el general secretario dice a mis muchachos, mis soldados, no los toca, como si la institución armada fuera propiedad de un individuo, ¿no? Pero bueno, dejemos eso ahí apuntado. Pero hay otra cosa que dice, bueno, ese es un tema lateral que sirve más para diversificar, para confundir, porque es el propio secretario de la Defensa el que introduce el tema ahora, para llevarnos a decir, no, que tenían un infiltrado, no, y como dice Carlos Marín en Milenio, ahora resulta que también la propia Secretaría de la Defensa Nacional fue perjudicada y es víctima, ¿no? Es decir, es justamente lo que hacen los aparatos ideológicos del Estado, es desinformarnos, enredar los hechos para enturbiar la realidad, para que nunca podamos llegar a la verdad, ¿no? Pero bueno, el nivel de los ataques masivos y sostenidos en 9 momentos y escenarios diferentes por más de 3 horas, así como la intervención de distintos cuerpos policiales, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía Ministerial, las policías municipales de Cocula y de Iguala, y de soldados del 27 Batallón de Iguala, incluido, como sabíamos antes, porque lo filtraron a Milenio y porque está en el documento de los expertos, en esas 3 horas el propio comandante del 27 Batallón, el coronel José Rodríguez Pérez, estuvo
el conocimiento de los hechos, estuvo interactuando en red, comunicándose con su jefe, el mando de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, general Alejandro Saavedra. Del expediente surgen, y lo dicen los expertos, que aparte hubo elementos de la OVI, es decir, es una estructura de inteligencia del ejército que actúa de civil. En el expediente hay reportes de un civil que en una moto está abajo del puente a media cuadra de donde está el autobús frente al Palacio de Justicia, y él está reportando a su superior de inteligencia militar que está pasando. Pero acuérdense que les dije que el propio coronel estuvo ahí reportándole al subgeneral en la 35 Zona Militar. Y ahí entonces, a partir de estos hechos, acuérdense que los expertos nos dicen, hubo que preparar la infraestructura para desaparecer a un número tan grande de estudiantes. Pero dicen que además fue necesario que hubiera una coordinación centralizada y operativa de un mando que diera órdenes hasta llegar a la desaparición. Si van comprendiendo, hay dos instancias distintas, pero ellos nos hablan de que forman parte de una misma operación y que alguien está centralizando el operativo, está dando órdenes. En un momento en el expediente, este policía, hay dos policías, dos choferes de autobuses son bajados igual que los estudiantes, los camiones son golpeados de 2 estrellas rojas. En un caso, a un chofer lo llevan a la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, y al otro, el del 5.º autobús, él en el expediente dice que un grupo de soldados encapuchados lo metieron en una camioneta, lo pusieron en el medio de 2 soldados encapuchados y lo trasladaron de ahí, de media cuadra del Palacio de Justicia, a una casa blanca que estaba en el centro de Iguala. Que ahí salió un señor de aspecto atlético que les preguntó a los soldados, ¿y ese cabrón quién es? Le dices, uno de los choferes de los camiones, llévenselo, ya saben qué tienen que hacer. Y que cuando se lo llevaban, este hombre se trasladaba a su propia camioneta y les gritó, ya déjenlo ir. Y el tipo salió corriendo y luego narra esto. ¿Qué dicen los expertos a partir de este hecho? De estos dos hechos. Que con 2 choferes, los soldados, o mejor dicho, los policías, me comí un dato, esos policías que trasladaron al chofer eran de la policía del Estado. Quiere decir que alguien de la policía estatal, la del gobernador, tomó decisiones, el hombre de la Casa Blanca, pero tampoco supieron qué hacer los policías que llevaron al Ministerio Público al otro chofer. Y entonces el otro chofer también, quiere decir que recibían órdenes. Eso es a lo que llegan los expertos. Ellos plantean también, y eso es obvio para todos, que no hubo un uso adecuado, necesario, racional ni proporcionado de las fuerzas del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, después de los atentados, mejor dicho, de los 2 muchachos estudiantes muertos en la autopista del Sol en 2011, la Procuraduría
la policía estatal y la ministerial, pero también las policías municipales y también el ejército y la marina suscribieron y están en los diarios, en el diario oficial en distintos números, protocolos para resolver este tipo de conflictos. Son protocolos que tienen estándares internacionales. Y en base a ello, los expertos dicen, no hicieron un uso adecuado de la fuerza, ni necesario, ni racional. Es decir, acuérdense que los soldados y la policía, que tiene cuerpos de élite que usan armas como la de los soldados, son armas muy mortíferas, muy poderosas, y entonces tiene que dársele, si es para disolver una manifestación, no se puede matar a la gente con esas armas. Tienen otros métodos que son internacionales para disolver con antimotines los disturbios de manera de... Bueno, aquí en la ciudad tenemos bastante experiencia de eso, cómo operan los cuerpos, que son medios mañosos, ¿no? Pero son esas formas para encapsular, etcétera, todo eso, ¿no? Bueno, entonces, aparte de todo eso, para los expertos la acción de los perpetradores, decía, estuvo motivada porque tocaron algo que afectó intereses muy poderosos. Ellos lo plantean como una frase, como un indicio. Hay que investigar realmente a quienes tocaron para que se procediera de esta manera. Ya hay otro dato que es muy importante, que viene en el expediente, y están los reportes de Protección Civil de Iguala, de quienes estuvieron a cargo del C4, es decir, del monitoreo de las cámaras. ¿Y qué dice en el expediente la persona que estaba esa noche? Que en dos momentos claves el C4 manejó de manera restringida la información, justamente entre las 22:11 y las 23:26, o sea, durante 1 hora 15 minutos, y entre las 23:26 y las 2:21, es decir, casi 3 horas, justo en los dos momentos en que hubo el primer ataque y en el segundo momento que se procedió a la desaparición de los 43 muchachos. Y lo que dice Protección Civil es que en ese momento, es decir, a partir de las 9 de la noche, el control de el C4 lo tuvieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso es importante saber qué papel real jugó el ejército esa noche. No, nadie está inventando nada, están en los expedientes. Es decir, ¿por qué el ejército no revela la información videograbada y con voz de esos momentos que son claves? Es decir, lo que ellos han dicho es que de 22 cámaras solo funcionaban 3, que hubo una que estaba frente a la del Palacio de Justicia que sí grabó, pero que el Ministerio Público se la regresó a la titular de Justicia de Guerrero, y que después de 2 meses ella la destruyó porque no servía para nada esa información, ¿no? Ya se había resuelto el caso y entonces la desestimó, ¿no? Entonces hay un manejo faccioso de elementos claves, de evidencias clave para poder dilucidar qué pasó esa noche ahí. Y el otro dato, y con esto termino, y si quieren hacemos un cierre donde ustedes saquen sus conclusiones, es que aparece en varios testimonios el nombre de un tal capitán Crespo. El capitán Crespo, que en realidad es Martínez Crespo, fue el capitán que estuvo con los estudiantes en el Hospital Cristina. Él fue
el que dejó de sangrar a Edgar Andrés Vargas cuando su obligación como agente del Estado era brindar protección, o sea, hacer que lo atendieran al muchacho. Bueno, este oficial aparece en 2 o 3 momentos clave, pero en lo que tiene que ver con el hospital hay otro elemento que señalan los expertos. Tiene que ver con que, no sé si ustedes se acuerdan, que los muchachos llegan, golpean la puerta, hay una enfermera y otra mujer que le dicen que ya no hay médicos que lo atiendan, que no los quieren dejar entrar. Y entonces los muchachos, aterrados ya a esa altura, porque oían los tiros y porque se estaba desangrando su compañero, logran que estas 2 mujeres les abran. Ellas se van a una casa cercana y dentro del hospital quedan 22 estudiantes, el herido y un maestro de la CETEG. Luego llegan un oficial, Crespo, con un grupo de soldados. Uno se queda en la calle y entran 7, suben al patio superior, reúnen a todos los muchachos en la planta baja, los fotografían, los amenazan y luego se van. En el expediente lo que dicen es que el médico del hospital presenció los hechos. Los muchachos y el maestro dicen que nunca estuvo el médico en el hospital y que el médico llegó después que los soldados y la mayor parte de los estudiantes, salvo 2, el herido, otro y el maestro, se habían retirado. ¿Qué declara en el expediente el médico del Hospital Cristina? Que él vio el comportamiento del oficial Crespo. Y hay, yo no sé si lo traje, creo que no lo tengo acá, él declara que el trato es lo que yo le decía antes, ¿no? Que parecía Teresa de Calcuta, el oficial Crespo, diciéndoles: muchachos, hay una declaración ministerial, ¿no?, del médico, que dicen, que les dijo: muchachos, disculpen, comprendan, yo pertenezco a una corporación, el ejército, que estamos para brindar seguridad a la ciudadanía. Ustedes, jóvenes, entraron a un lugar de manera indebida, hicieron allanamiento de morada, nosotros recibimos una denuncia, teníamos que venir, ustedes disculpen, no sabíamos si al entrar, como nos dijeron que habían personas armadas,